mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaremos compartiendo sobre la importancia de orar con sabiduría, no orando conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día que tú nos regalas, tu misericordia que son nuevas. Que tú nos ayudes, Señor, a tener sabiduría, a saber orar conforme a tu voluntad, Señor. Porque tú dices en tu palabra que muchas veces oramos, pero no recibimos porque pedimos mal, Padre Celestial. Eh, no buscando tu voluntad, sino buscando nuestros placeres y deleites, Padre Celestial. Cuando eso es lo que hace que nos alejemos de ti, que tú nos ayudes siempre a buscar hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 26:39, que nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Este tema lleva como título: Tu voluntad es mejor que la mía. Así que podemos ver algo bien importante. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Por qué Jesús hizo eso? Primeramente, porque Él nos llama a ser reverente delante de Dios. Cuando vayamos a hablar con Dios, si Jesucristo lo hizo siendo el Hijo de Dios, siendo santo, siendo perfecto, nosotros con mayor razón tenemos que tener reverencia, respeto y amor por las cosas de Dios. No usarla como cualquier cosa, como algo insignificante, no. Sobre todo por el sacrificio de Jesucristo. Entonces continúa diciendo: y su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquí podemos ver algo bien importante, que Jesús nunca dijo: Señor, que se haga como yo quiero, que se haga mi voluntad. Vemos que tenía humildad para pedir incluso, porque él sabía que lo que le iba a venir no era algo fácil. Dice que botaba sudor con sangre de la frente, porque él sabía que lo que le iba a acontecer no iba a ser algo fácil. Entonces muchas veces nosotros oramos por nosotros, por otra persona, pero queremos que Dios haga nuestra voluntad. Queremos que Dios haga la cosa al instante, no sabiendo cuál es el propósito de Dios. Y podemos ver que muchas de las personas que estamos en los caminos del Señor, que compartimos su palabra, damos testimonio, es porque el Señor ha permitido que pasemos por proceso. Y muchas veces es por culpa, por nuestras propias culpas, por nuestros propios errores, por no querer reconocer nuestros errores, nuestras fallas, delante de un Dios que es santo, de un Dios que nos ama. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, muchas veces lo hacemos no porque lo amamos, sino porque queremos que la promesa de Dios, donde dice que Jesús, que por su llaga nosotros somos sanados, que es una promesa, pero es para los que obedecen la palabra de Dios. Dios protege y bendice, pero es cuando nosotros decidimos ser humildes, reconocer nuestros errores y apartarnos del mal. Si vemos a lo largo de la Biblia, cada vez que Jesús sanaba a un enfermo, lo primero que le decía, le compartía la palabra de Dios para que tuviera fe y para que entendiera que nuestros pecados nos alejan de Él y que muchas de las consecuencias, como mencioné, que nos pasan a nosotros es por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Y luego le decía: mira, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le quería hacer entender Jesús con eso cuando le dice: tus pecados te son perdonados? Le quería hacer entender que lo que le estaba aconteciendo, sucediendo, era por culpa de su pecado, por culpa su desobediencia a Dios. Eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, incluso cuando nosotros vayamos a orar por alguien. Señor, mira, si es tu voluntad, sánalo. Tú sabes por lo que está aconteciendo, pero no sabemos si esa persona está así por el pecado, por su pecado. Y si el Señor lo sana, se va a volver al mundo y se puede pedir a llevar a otros a que se pierdan también. Eso es lo que Jesús nos estaba haciendo entender aquí, tanto cuando Él está orando aquí, que es un propósito de Dios, la voluntad de Dios, y sabía que gracias a ese sacrificio, la victoria más grande se iba a dar, porque muchos vamos a ser salvos gracias a ese sacrificio, pero a través de reconocer nuestros errores y apartarnos del pecado, de la maldad. Ahora,
también el propósito de que las demás personas reconozcan que mientras sigan pecando o no cambien de mentalidad, de tener un arrepentimiento sincero y de todo corazón, van a seguir como están, van a seguir enfermos, van a seguir postrados por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia. Y eso no es lo peor. Lo peor es que vamos a pedir la salvación y la vida eterna por culpa de nuestra desobediencia, por culpa de dejarnos dominar por nuestras debilidades, por hacer a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, por complacer nuestros deseos egoístas, de forma egoísta, que lo que hacen es hacer daño, herir y ofender a un Dios que es santo y a un Dios que nos ama. Entonces vemos también cómo continúa diciendo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces podemos ver algo bien importante como Jesús dice, mira Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo sé que tu voluntad es mejor que la mía y que a través de este sacrificio muchos van a ser salvos. Eso es algo muy importante que Dios quiere que nosotros entendamos y oremos de la misma manera. Entonces quiero montarle un ejemplo de alguien que Jesús sanó, pero vemos lo que Jesús le dice a él. Esto se encuentra aquí en Juan 5:14, que nos dice, donde Jesús le dice a esto, a un hombre que acababa de sanar en el estanque de Betesda. Aquí sabemos la historia de este paralítico. El hombre enfermó, llevaba 38 años, enfermo y sin poder caminar bien. Aquí podemos ver algo bien importante. Como le dije, muchas veces Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, que nosotros reconozcamos nuestros errores y que cuando venimos a los pies de Cristo, mientras tengamos esa mentalidad de querer amar el mundo y querer amar las bendiciones de Dios, la promesa de Dios, pero no el que da la promesa, nosotros vamos a seguir como estamos. Eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos y que aprendamos a valorar y entender que si es para que yo me pierda, como dice el Señor en su palabra, que es mejor entrar manco o cojo o ciego al reino de los cielos, que tener todos nuestros miembros y que nuestra alma se pierda, y que peor es entrar al infierno con todo nuestro cuerpo. Eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y podemos ver que este hombre duraba ¿cuántos años? 38 años en esa condición. ¿Pero por qué? Porque mientras nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados y entendamos eso, el Señor va a obrar más fácil, más pronto en nuestra vida. Pero quiere que el propósito más grande de Jesús en nuestra vida es salvarnos, darnos vida eterna. Jesús lo curó milagrosamente en el día de reposo, en el sábado. El encuentro en el templo. Jesús lo volvió a ver después y le advirtió que dejara de obrar mal, de cometer pecado, para evitarle consecuencias más graves a su vida física, pero sobre todo espiritual. Muestra una conexión entre las acciones de la persona, su bienestar general, nueva oportunidad, representa un llamado a cambiar de vida y valorar el favor recibido mediante una conducta correcta. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos mediante una conducta correcta a valorar el sacrificio y todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces ahí es que se van a cumplir la promesa de Dios en nuestra vida. Van a venir la añadidura de Dios. El problema es cuando nosotros tenemos conocimiento de quién es Dios, que Dios es un Dios santo. El problema es cuando nosotros queremos ser más sabios que Dios. Solamente queremos la bendición de Dios. Venimos a Dios cuando lo necesitamos, pero no tenemos fe para obedecer su palabra, que por eso ahí dice
Muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Muchas veces nosotros solamente tenemos fe, pero es para que Dios nos bendiga, para que Dios nos sane, para que Dios nos liberte, pero no para arrepentirnos, no para cambiar, no para obedecer, no para... Queremos que Dios se comprometa con nosotros, pero nosotros no queremos comprometernos con Dios. Entonces ahí radica el problema de por qué muchas veces nosotros oramos y como dice él, no recibí. ¿Por qué? Porque pedí mal, pedí para su deleite y placeres, para seguir en el mundo. Queremos que Dios nos sane, pero no para servirle, no para honrarle, no para glorificar su nombre, sino para volver al mundo. Como él le dijo a este paralítico, mira, vete, pero no peque más, porque te van a venir cosas mucho peores, porque lo que tú hiciste, tú estabas así por culpa del pecado, de la desobediencia. Porque aún sabiendo lo que era correcto, preferiste hacer lo malo, actuaste con justicia, engañaste, mentiste, fuiste infiel. Yo poniendo de mi parte, porque son cosas que así pensamos los seres humanos. Esa es la actitud y el pensamiento en nosotros, pero Dios quiere cambiarlo y entender que Él nos ama y que quiere sanarnos, quiere bendecirnos. Dios se deleita en complacer a quienes ama. Así como usted y yo nos deleitamos en complacer a quienes amamos, en hacerla sentir bien, en darle lo que necesite, lo que quiera, y muchas veces sin que lo pidan, Dios también se complace mucho más. Porque si no hubiera sido así, no hubiera dado su vida para que nosotros podamos estar con Él en su reino. El problema es cuando nosotros queremos ser bien sabios, bien astutos y pensar como Nabucodonosor, que él creía que por su propia fuerza era que él tenía todo, había creado su imperio, cuando quien lo puso ahí fue Dios. Dios lo puso ahí, Dios es que quita y pone reyes, pero son cosas que nosotros no olvidamos. Quien nos da la salud y quien nos da la fuerza para nosotros seguir en este mundo, para poder trabajar, es nuestro Dios. Y muchas veces nosotros ignoramos eso por complacer nuestros deseos carnales de forma egoísta. Nos creemos autosuficientes como Nabucodonosor cuando tenemos salud, cuando tenemos bienes materiales, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de las demás personas. Y por eso muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros. Cuando nosotros conocemos lo que es malo, pero aún así decidimos hacerlo, nos va a hacer como hizo con Nabucodonosor, que tuvo que convertirlo 30 años en un animal, en una bestia, para que entendiera que si él tenía fuerza y estaba ahí, era porque Dios lo había puesto. Y que tenía salud era porque Dios se la daba. Y son cosas que muchas veces nosotros ignoramos o queremos hacernos lo sabio. Queremos ser más sabios que Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es salvarnos, darnos salvación, darnos vida eterna, bendecirnos, salvarnos. El problema, como le mencioné, es cuando nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos hay que dar las bendiciones. Queremos que Dios nos sane. Queremos buscar a Dios. Somos humildes mientras estamos en una situación enfermo. Cuando hay prueba, buscamos, clamamos a Dios. El problema es cuando Dios nos bendice, que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito yo quiero que Dios complaca, escuche mi oración? Es para yo glorificarle, es para yo compartir su palabra, es para yo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, o todo lo contrario, es para yo volverme al mundo y seguir mucho peor, no sabiendo que, como le dijo a este paralítico, vete y no peque más, porque si sigue pecando, las consecuencias van a ser mucho peores. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, reflexionemos y nos apartemos del mal, nos apartemos del pecado, porque lo peor no es morir, lo peor no es estar quizá enfermo, lo peor es que se pierda nuestra salvación y nuestra vida eterna por actuar de forma egoísta, por solo pensar en nosotros mismos, en nuestro placer, en nuestro deleite. Y por eso Dios dice en su palabra que el que vive para la carne morirá, mas el que vive para el espíritu será bendecido, tendrá salvación, tendrá paz. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendemos. También podemos ver el ejemplo de Pablo de Tarso cuando perseguía a los cristianos. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Como le mencioné, a que muchas de las cosas que a nosotros nos pasan es por nuestra desobediencia y muchas veces la ignoramos o queremos ignorarla
Cuando Dios dice bien claro que no engañéis, que lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Entonces podemos ver cómo Pablo perseguía a los cristianos y Jesús tuvo que tratar con él, aparecérsele y decirle por qué me persigue. Entonces dice que le vino una ceguera física que no podía ver y Dios tuvo que obrar en él, mandar a un siervo a que le sanara, a que le curara la vista. Muchas veces Dios va a tener que tratar con nosotros, pero es haciéndonos entender que muchas de las cosas que nos vienen a nosotros y nos van a venir es por culpa de nuestra desobediencia. Pero Dios lo que quiere es restaurarnos y que nosotros reconozcamos de Él que sin Él no somos nadie, que sin Él nuestra vida perece, porque Él es quien nos da la salud, quien nos da la paz y quien nos bendice. Pero es cuando nosotros decidimos honrarle, serle obediente, no para que sigamos en el mundo, no. Y podemos ver ejemplos hoy en día como Larry Over, como estos jefades, que Dios tuvo que tratar con ellos directamente. Y ellos reconocen su pecado y dan testimonio de sus errores, del pecado, cómo vivían en el mundo, pero que eso les robaba la paz. Eso les llevaba a depresión, a querer morirse, a desear la muerte. Hoy en día dan testimonio porque Dios lo libertó, porque Dios le da paz, porque Dios le dio salud. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hacemos, que seamos agradecidos, que glorifiquemos su nombre y nos apartemos del pecado. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser humildes, a reconocer nuestros errores y que entendamos que las consecuencias van a venir. No es solo físicamente, sino aún peor es que vamos a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna. Porque queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos liberte, queremos que Dios nos bendiga, nos dé paz. Pero es para seguir en el mundo, no es para adorar a Dios, no es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es para complacernos a nosotros mismos de forma egoísta, hiriendo, engañando y haciendo daño a los demás, sobre todo a un Dios que es santo, a un Dios que nos ama y a un Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos estar con Él en su reino. Así como usted ama a alguien y desea que esa persona esté con usted, cerca de usted, hablar con ella, escucharla, Dios mucho más. Por ese mismo motivo, porque dio su vida por nosotros, porque nos ama y no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Así, amada familia, amados hermanos, espero que esta palabra de parte de Dios nos ayude a reflexionar y a cada día más buscar de Dios, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Así como le dijo a este paralítico, así como trató con Pablo de Tarso, así como trató con Nabucodonosor también, para que se arrepintieran y dejaran su malo camino, su pecado, y que entendieran que si ellos estaban aquí sobre esta tierra, era porque Dios lo quería y era que ponía y quitaba reyes y es que da salud y quien da la paz. Así que el Señor le bendiga y el Señor le ama, amada familia.